Bienvenidos a este nuevo tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Hoy nos detendremos en un pasaje profundamente revelador del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 53 al 58. Aquí encontramos a Jesús regresando a su tierra, a Nazaret, después de haber enseñado con autoridad y realizado grandes milagros. Sin embargo, en lugar de ser recibido con fe, fue cuestionado y rechazado por aquellos que lo conocían desde niño. Este relato nos confronta con una realidad muy actual. Muchas veces la incredulidad, los prejuicios o la familiaridad nos impiden reconocer lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Jesús mismo declaró: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. En este video vamos a reflexionar juntos sobre la importancia de abrir el corazón a la voz de Cristo, sin dejar que la costumbre, la duda o la incredulidad apaguen los milagros que Él quiere obrar en nosotros. Prepárate para descubrir cómo este pasaje sigue hablando a nuestra fe hoy en día. Jesús en Nazaret. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. Cuando leemos el pasaje de Mateo nos encontramos con un momento cargado de enseñanza espiritual y de gran relevancia para nuestra vida cristiana. Jesús había terminado de enseñar parábolas profundas sobre el reino de Dios y luego volvió a su tierra, Nazaret, el lugar donde había crecido, donde lo conocían como el hijo del carpintero. Allí, en la sinagoga, comenzó a enseñar con la misma autoridad con que lo hacía en otros lugares. Aquellos que lo escuchaban se maravillaban de su sabiduría y de las obras poderosas que realizaba, pero en vez de dejarse transformar por el poder de Dios, permitieron que la duda, el prejuicio y la incredulidad se apoderaran de su corazón. Se preguntaban: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es su madre María, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están sus hermanas con nosotros? Es decir, en lugar de reconocer la gracia de Dios manifestándose en medio de ellos, se escandalizaban porque no podían aceptar que aquel a quien habían visto crecer, aquel que era tan común y cercano a ellos, fuera el Mesías prometido. Esta escena nos enseña, en primer lugar, que la familiaridad puede convertirse en un obstáculo para la fe. Muchas veces, las personas que han estado más cerca de nosotros, que nos conocen desde la infancia, que saben de nuestra historia y debilidades, son las primeras en dudar de lo que Dios hace en nuestra vida. Así sucedió con Jesús, y así sucede con cada creyente que decide caminar en obediencia a la voz de Dios. La incredulidad de su propia gente hizo que Jesús no realizara muchos milagros en Nazaret, porque donde no hay fe, el poder de Dios no se manifiesta de la misma manera. La fe es la llave que abre la puerta a la intervención divina, y cuando el corazón se llena de duda, los cielos permanecen cerrados. Jesús mismo lo expresó con una frase que ha quedado como una verdad eterna: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Esto significa que muchas veces aquellos que están más cerca de nosotros no reconocerán la obra de Dios en nuestra vida. Tal vez nos recuerden los errores del pasado, tal vez nos limiten con etiquetas humanas, tal vez nos encierren en el recuerdo de lo que fuimos antes de conocer a Cristo. Y no logren ver la nueva criatura que Dios está formando en nosotros. Esta realidad puede doler, pero también nos desafía a mantenernos firmes en nuestra fe, recordando que nuestro llamado y nuestra identidad no dependen de la aprobación de los hombres, sino del propósito eterno de Dios. Otro aspecto que resalta en este pasaje es el poder limitante de la incredulidad. La palabra nos dice claramente que Jesús no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Esto nos confronta de manera directa, porque nos muestra que no es que el Señor haya perdido poder en Nazaret, sino que la falta de fe de las personas cerró la puerta a la manifestación de su gloria. De la misma manera, en nuestra vida, cuando dudamos de lo que Dios puede hacer, cuando nos dejamos llevar por la razón humana, cuando nos escandalizamos por cómo Él decide obrar, también podemos apagar la obra del Espíritu Santo. Dios es soberano y todopoderoso, pero nos invita a participar de su obra a través de la fe. Cuando creemos, los milagros suceden; cuando confiamos, el cielo se abre; cuando ponemos nuestra mirada en Cristo y no en las circunstancias, el poder de Dios se manifiesta. Esta reflexión nos lleva a examinarnos:
¿estamos limitando lo que Dios quiere hacer en nosotros por falta de fe? ¿Nos hemos acostumbrado tanto a escuchar el mensaje del Evangelio que ya no nos maravilla ni nos transforma? ¿Hemos dejado que la familiaridad con lo sagrado se convierta en rutina y nos robe la capacidad de asombro ante la presencia del Señor? Es triste reconocer que en ocasiones nos parecemos más a los habitantes de Nazaret que a los discípulos que se abrieron a la revelación del reino. Podemos asistir a la iglesia, leer la Biblia y aún así no reconocer la voz de Dios porque nuestro corazón se ha endurecido con dudas o prejuicios. Pero la buena noticia es que este pasaje también nos invita a despertar nuestra fe. Si los de Nazaret no pudieron ver milagros porque dudaron, nosotros podemos ver la gloria de Dios si decidimos creer. La Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La fe es la moneda del reino, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando cultivamos un corazón lleno de fe, aunque otros nos rechacen o nos menosprecien, aunque los más cercanos no comprendan el propósito de Dios en nosotros, el poder de Cristo se manifestará en nuestra vida. Jesús en Nazaret fue rechazado, pero eso no detuvo su misión. Él continuó predicando, sanando, liberando y cumpliendo el plan del Padre. De la misma manera, nosotros debemos aprender a avanzar aunque encontremos oposición en nuestro entorno más cercano. Quizás en nuestra propia casa no se reconozca la transformación que Dios está haciendo en nosotros. Tal vez en nuestra familia o en nuestro barrio se burlen de nuestra fe o nos recuerden lo que fuimos. Pero si Jesús no se detuvo por el rechazo, tampoco nosotros debemos detenernos. Nuestro llamado es seguir caminando con la certeza de que Dios respalda a los que confían en Él. En conclusión, nos deja una poderosa enseñanza: la familiaridad puede convertirse en un velo que impida ver la gloria de Dios. La incredulidad limita los milagros y la honra del profeta muchas veces es negada por los más cercanos. Pero también nos muestra que la fe abre los cielos, que la obediencia sostiene nuestro llamado y que el rechazo humano nunca podrá apagar el propósito divino. Hoy estamos llamados a reconocer a Jesús no como aquel a quien ya conocemos de oídas, sino como el Hijo de Dios que sigue obrando con poder. Estamos llamados a no dejar que la costumbre nos robe la capacidad de asombro, y a creer con todo el corazón para que el Señor se manifieste con milagros en nuestra vida. Señor Jesús, en esta hora me acerco delante de ti con un corazón humillado y agradecido, reconociendo que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Aquel que vino a salvarnos y a mostrarnos el camino de la verdad y de la vida. Gracias porque tu palabra sigue hablando con poder a mi vida, porque aún después de 2000 años, cada enseñanza tuya es fresca, viva y eficaz, capaz de confrontar mi incredulidad y de despertar mi fe. Hoy, Señor, me acerco a ti reconociendo que muchas veces me he parecido a los habitantes de Nazaret, he visto tu obra, he escuchado tu voz, he presenciado tus maravillas, y sin embargo he dudado. He cuestionado y he permitido que la rutina apague mi capacidad de asombro. Perdóname, Señor, por las veces en que mi corazón se ha endurecido, por las ocasiones en que el orgullo, la costumbre o el miedo me han impedido ver los milagros que tú querías realizar en mí. Perdóname cuando he cerrado las puertas de mi corazón por la incredulidad, cuando me he dejado llevar por lo que mis ojos ven en lugar de confiar en lo que tú has prometido. Hoy, Señor, te pido que aumentes mi fe. Dame un corazón como el de los niños, sencillo, confiado y abierto a creer. Que nunca me acostumbre a tu presencia, que nunca deje de maravillarme por tu gracia, que nunca deje de reconocer la grandeza de lo que tú haces. Enséñame a no menospreciar tu obra por estar demasiado cerca, a no escandalizarme por lo que no entiendo, sino a confiar en que todo lo que tú haces es perfecto y bueno. Jesús amado, tú dijiste que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su propia casa, por eso sé que muchas veces seré incomprendido o rechazado por los más cercanos. Pero ayúdame a no desanimarme, a no detenerme, a no rendirme por la falta de reconocimiento. Recuérdame que mi valor no está en lo que otros digan de mí, sino en lo que tú declaraste en la cruz, cuando dijiste que valía tanto que diste tu vida por mí. Señor, dame la fortaleza para seguir caminando aun cuando la incredulidad de otros me rodee. Dame la seguridad de que tú estás conmigo y que tu propósito se cumplirá aunque muchos no lo vean ni lo entiendan. Ayúdame a responder con amor al rechazo, con paciencia a la crítica, con humildad a la incomprensión. Que mi vida sea un testimonio constante de que tú vives y reinas, y que tu poder no depende de la aprobación humana. Jesús, haz de mí un instrumento en tus manos. Que en mi casa, en mi barrio, en mi ciudad, muchos puedan ver tu gloria a través de mi fe. Rompe todo velo de incredulidad,
quita toda ceguera espiritual, abre los corazones endurecidos, y permite que muchos puedan reconocerte como el Hijo de Dios, no solamente como el hijo del carpintero. Hoy decido, Señor, abrir de par en par las puertas de mi vida para que hagas milagros en mí. Te entrego mis dudas, mis miedos, mis limitaciones y mi razonamiento humano, y te pido que lo reemplaces por una fe firme, capaz de mover montañas, capaz de creer lo imposible. Capaz de confiar en que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Haz en mí lo que no pudiste hacer en Nazaret por causa de la incredulidad de ellos, obra maravillas, Señor, transforma mi corazón, sana mis heridas, renueva mis pensamientos, y lléname de tu Espíritu Santo. No quiero ser parte de aquellos que se escandalizan y rechazan, sino de aquellos que creen y reciben tu plenitud. Padre amado, en el nombre de Jesús, declaro que mi vida, mi casa y mi familia serán terreno fértil donde tu palabra dará fruto abundante. Que la incredulidad no tenga lugar en mi corazón, que la rutina no apague mi pasión, que la cercanía no me lleve a menospreciar lo santo. Hoy levanto mis ojos al cielo y confieso que creo en ti, que espero en ti y que confío en que todo lo que has prometido se cumplirá. Gracias, Señor, porque a pesar de mis debilidades tú sigues obrando, porque aunque otros no me reconozcan, tú me has llamado, y porque aunque muchos duden, yo decido creer. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amados hermanos, hemos aprendido hoy que la incredulidad limita los milagros, pero que la fe abre los cielos para que el poder de Dios se manifieste. No permitas que la rutina o los prejuicios te roben la capacidad de creer. Que tu corazón sea tierra fértil para que Cristo obre con libertad en tu vida. Si esta reflexión bendijo tu corazón, te invito a darle me gusta, a compartir este mensaje con otros y a suscribirte al canal para seguir creciendo juntos en la palabra del Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén contigo hoy y siempre. Bendiciones y hasta el próximo video.